Cuando la unión tiene demasiados roblones, esto se hace moroso, porque hay que determinar elemento por elemento y por comparación hay que seleccionar aquel roblón más solicitado o la carga, o para determinar la carga más o la mayor carga que puede soportar la unión. En el proceso de determinación de las ecuaciones que nos permiten determinar las reacciones en los roblones, hemos visto desde la aplicación de carga axial, la aplicación de momento puro a los roblones y naturalmente la carga excéntrica, que está basado en este comportamiento de un sistema equivalente descompuesto en dos problemas simples. Durante el desarrollo de lo que es la determinación de esfuerzos por momento puro, cuando determinamos el centroide, resulta por la distribución, por el planteamiento de la geometría de este problema, resulta que el centroide en este problema es un punto de rotación, solamente no de traslación sobre este problema. Y entonces, al ser solo de rotación, los elementos a una distancia de este punto de rotación generan deformaciones o desplazamientos. Por tanto, estos desplazamientos son proporcionales a esta distancia, naturalmente, y a las fuerzas que están provocando al momento. En una carga excéntrica, el centroide ya no se comporta de esta forma. En este problema, la sumatoria de fuerzas es igual a 0 en el centroide y solo hay momento. En el caso de la carga excéntrica, además de existir la carga axial, cuando trasladamos al centroide existe un momento. Si nosotros pudiéramos reproducir para el caso de una unión roblonada con carga excéntrica este punto, que tenga este mismo comportamiento de este problema, o sea, solo de rotación, podríamos referir el análisis de este problema a ese punto y entonces podríamos estar en condiciones de aseverar que el roblón más alejado de ese punto, que es solo de rotación, sería el roblón más solicitado. A esta manera de identificar un punto solo que sea de rotación en las uniones de roblones se conoce con el nombre de método del centro instantáneo. ¿Qué es el método del centro instantáneo? El método del centro instantáneo es un método que nos permite identificar un punto de rotación simple, idealizando un roblón cero, determinar sus coordenadas de este punto y, como es de rotación simple, el roblón más alejado de este punto será el más solicitado. Eso quiere decir que toda la solución del problema trasladamos a este punto. Determinando o aplicándole todo el proceso de análisis a este punto, encontraremos que en forma directa, el roblón de mayor solicitación, aquel que va a estar más alejado del centro instantáneo. Para eso, lo que hacemos es, en esta unión roblonada bajo carga excéntrica, encontrar un punto, un roblón imaginario, en el que las fuerzas o las reacciones en el roblón, generadas tanto por la carga axial como por el momento, van a ser iguales, misma dirección, pero sentidos contrarios. De tal manera que en este punto la reacción sea cero. Entonces, si planteo este procedimiento, aquí tengo 4 elementos con una carga excéntrica. Esta carga excéntrica le aplico y trata de girar
este elemento con respecto a la hoja siguiendo la línea punteada y naturalmente moviendo los desplazamientos o ensanchando las perforaciones de la manera que está identificado con los roblones verdes. Si yo encuentro la excentricidad respecto a esta línea de acción de la carga al centroide, que es esta, prolongo esta sobre la prolongación de la excentricidad al lado opuesto de la aplicación de carga respecto al centroide, coloco un punto imaginario de un roblón cero que tenga ese comportamiento de rotación simple. Para que eso ocurra, ¿qué tiene que pasar? Que la carga, la reacción en este roblón debido a la carga esta transmitida al centroide con esta dirección debe ser de la misma magnitud que esta otra carga segunda y la misma dirección, pero sentidos contrarios, que sea generada por lo que es el efecto del momento. De tal manera que la sumatoria de este R' más la R segunda nos dé 0. Si estamos en las condiciones, entonces nos permite este proceso igualar estas dos cargas. Más M' es igual a menos R segunda. Entonces genero esa igualdad. R'0 igual a menos R segunda 0. La igualdad que hemos propuesto en la gráfica. Por otra parte, conocemos que este R'0 es debido a la carga axial, por tanto su reacción la reacción en cada roblón, es igual a la carga dividida sobre la sumatoria de todas las áreas y multiplicado por el área del roblón cero, para encontrar en el roblón cero. La R segunda 0 en el roblón cero es igual al momento por el área del roblón cero y por su radio al roblón cero, y dividida sobre lo que es la sumatoria de las áreas de todos los roblones por el radio de los roblones al cuadrado. Entonces reemplazo estos valores aquí y de ahí despejo este valor que me determina la posición de ese roblón cero, que es el centro instantáneo. Despejo de ahí R0 y voy a llegar a esta formulación. R0 ha de ser igual a menos sumatoria de A por R al cuadrado sobre E por la sumatoria de los radios. Ya tengo la ecuación. Una vez que con esto he determinado este punto del centroide, refiero toda la solución a este punto. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de este punto determino los nuevos radios. El radio 1, R', aquí le estoy llamando R'1, R'2, R'3, R'4, respecto al centro instantáneo. Encuentro el momento respecto a este punto, al ser esta carga, multiplicado por este brazo, que ha de ser E más R0. Y entonces de ahí digo que la R segunda en cualquiera de estos roblones va a ser igual a este momento generado a partir de este punto, este brazo, por esta fuerza, le voy a llamar M', por el radio del roblón en el que quiero determinar, pero a partir de este centro instantáneo. Si quiero encontrar para este elemento, será este su radio, o el que le corresponda al roblón cocido, multiplicado por el área del elemento en el que estoy queriendo determinar la reacción, dividida sobre la sumatoria de las áreas por sus radios respecto al centro instantáneo al cuadrado. El momento, aquí está escrito, ha de ser igual a esta fuerza multiplicado por este brazo. Aquí, este R0 sale negativo, y este negativo sale de aquí, de este planteamiento que hemos hecho, que el R'0 es igual a menos al R segunda 0, que aquí podemos ver para generar el equilibrio. Entonces, para generar el momento, aquí este R0 no entra con signo. El signo de este R0 solo nos está identificando
la posición del centro instantáneo. Nos está diciendo que el centro instantáneo siempre va a estar al lado opuesto de la línea de acción de la carga respecto al centroide. Esta es la línea de acción de la carga, el centroide, prolongamos y estará siempre a este otro lado. Si estuviera aquí la carga, prolongamos la excentricidad y estará a este lado el centro instantáneo. Solo nos está identificando la posición del centro instantáneo. A partir de eso tomamos como positivo o en valor absoluto y generamos el análisis correspondiente. Este es el centro instantáneo. Este método nos permite determinar la reacción en cualquier de los elementos de la unión roblonada. Para ver todo lo que hemos visto en el análisis literal, vamos a ver con una aplicación numérica. Para que podamos comparar nuestros valores, vamos a resolver el mismo problema por este método, que resolvimos por el otro método general. Aquí dice, en la unión roblonada, el número de figura, cuando phi es 0,8 centímetros, A25, B75, C30, HP7, AB, BP5, referidos a los ejes X y Y, esfuerzo de tensión, 2800, de corte 1500, de apoyo 2000. Determine la carga máxima P que puede soportar la unión por el método del centro instantáneo. Problema. En la solución, el primer paso siempre es determinar el centroide. Para todos los efectos de análisis voy a referir los ejes a los que me voy a basar en el análisis, tratando de colocar todo el problema en un solo cuadrante. Entonces, hago origen aquí, a este eje horizontal le llamo U y a este eje vertical le llamo B. Eso coloco aquí. Copio el problema y pongo los ejes referenciales con origen en este punto. Eje horizontal, eje vertical. Determino el centroide. Le aplico que UG, esta distancia de aquí, del eje vertical a la posición del centroide, va a ser igual a la sumatoria de las áreas de cada elemento por sus distancias en U. Área 1 por U1, área 2 por U2, más área 3 por U3 y la suma total. Dividida sobre la suma del área 1 más área 2 más hasta el área 9. Y eso nos da 2083. Para la parte vertical decimos BG ha de ser igual a la sumatoria de áreas por B y sobre la sumatoria de A. Entonces, como voy a encontrar el B, hago la referencia en A y digo va a ser esta área del área 1 por esta distancia. El área 2 más el área 2 por esta distancia. Más el área 3 por esta distancia. Más el área 9 por esta distancia. Y todo sobre la suma de áreas. Y eso me da 7 o 17.5 centímetros. Una vez que he determinado el centroide, coloco el centroide y los ejes centroidales X y Y. Aquí está. UG, mido, BG, coloco el centroide y los ejes X y Y en el centroide. Una vez que he colocado el centroide, conozco las coordenadas de este punto, conozco las coordenadas de todos los puntos, 1, 2, 3, de los roblones, y entonces procedo a determinar sus radios respecto al centroide, que los voy a necesitar. Para eso genero una formulación de tal manera que se me haga más simple la aplicación. Digo, el radio a cualquier roblón, en términos generales, ha de ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de sus cuadrados de sus componentes en X más cuadrado en componente Y de cada roblón. Eso consigo en la forma. Pongo el U del elemento, por ejemplo para el 1, U1. Para encontrar esta distancia, como ya conozco esto, le resto de eso esta cantidad. Menos UG y me queda esto. Al cuadrado. Más
lo que es la vertical, vertical. Eso voy a conseguir diciendo que conozco B1, esta distancia, menos esta distancia me va a dar esto, al cuadrado, y tengo el 1. Y eso le aplico para el 2, para el 3, para el 4, para todos los elementos. Y de esa forma determino los radios, ¿no? Por ejemplo, para este 1, esto es 2,5. 2,5 menos esta distancia que es 20,83 nos va a dar esta cantidad. Elevado al cuadrado más esto de aquí hasta aquí es 2,5 más 4 veces 7,5, 32,5. Esto es 32,5. De este 32,5 le resto esto que es 17,5. Y eso lo elevo al cuadrado, le sumo es 2, saco raíz y me da 23,88. ¿No? Y de esa forma encuentro los radios de todos los elementos. Del elemento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos. Una vez que tengo los 9 radios de los 9 elementos, procedo a encontrar la sumatoria de los radios al cuadrado que voy a necesitar. Sumatoria de radios al cuadrado. R1 al cuadrado más R2 al cuadrado más R3 hasta más R9 al cuadrado. Eso está aquí, dice que es 2.599.55 centímetros cuadrados. Ya tengo eso. Paso a determinar la excentricidad. La excentricidad puedo determinar de varias formas. Una forma es determinar la distancia de un punto a una recta en forma perpendicular, geometría analítica. Para eso encuentro la recta que me genera la carga, que es esta la ecuación adecuada, esta es la ecuación de una recta, donde BP representa la posición de la carga en el sentido vertical respecto al eje U, esta posición. BG representa la posición del centroide respecto a la vertical desde el eje U. M representa esta pendiente, esta línea. UP representa la distancia del eje de referencia U hasta punto P. Y UG representa la distancia desde el eje E hasta el centroide. Entonces tengo la ecuación, reemplazo las coordenadas de este punto en esta ecuación y encuentro esta ecuación con sus coeficientes numéricos más C. De esta ecuación, para la parte del denominador, saco los coeficientes de UG y BG. Les elevo al cuadrado, les sumo y les saco raíz de eso. Y esta ecuación divido sobre esa cantidad. En esta ecuación generada ya a partir de esta simplificación del procesamiento de esa información, UG y BG representan las coordenadas de este punto, del centroide. Entonces reemplazo en UG la coordenada del centroide en U y la posición del centroide en B, en la vertical. Y de ahí, haciendo operaciones, esto me sale 39,91 centímetros. De esa forma he determinado el centroide. Una vez que tengo este centroide, procedo a determinar el centro instantáneo, ese punto imaginario de Roblón 0. Entonces tengo la fórmula, dice R0 es igual a menos sumatoria de áreas por R al cuadrado dividido sobre E por la sumatoria de áreas. Para el problema que estamos resolviendo, los diámetros de los roblones son los mismos, 0,8 para todos. Lo que quiere decir que esta área y esta área, el área 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, son iguales. Por tanto, de aquí saco factor común aquí. Este también, en vez de sumatoria, le aplico número de roblones por el área de uno de ellos. Esta área simplifico y me va a quedar que esto va a ser, cuando los diámetros son iguales, de los roblones será 0 igual a menos sumatoria de R al cuadrado sobre E por número de roblones. Esta sumatoria ya tengo, aquí hemos calculado
en esta parte, ahí está, digo 2599,65, aquí en el numerador, divido sobre este 39,91 por 9. Eso haciendo operaciones dice que me da menos 723,7. Eso debo con una acción respecto al centro de este lado y a escalita le pongo esa cantidad, menos 7,237. Así. Una vez que tengo este valor, debo encontrar las coordenadas de este punto por conveniencia. Si conozco las coordenadas de este punto, para referir la solución a este punto del centro instantáneo, tomaré los radios, las distancias en X, en Y, todo este punto. Entonces, por esa razón, es conveniente determinar las coordenadas del centro instantáneo. Entonces agarro, conozco este ángulo, sabía la pendiente de la carga, con eso encuentro este ángulo y le aplico la excentricidad, la línea de la excentricidad es perpendicular a la línea de acción de carga. El ángulo está compuesto entre la horizontal y la línea de acción de la carga. Es perpendicular, entonces coloco una perpendicular a esta en el centroide y esa me genera el ángulo, este ángulo, me reproduce aquí por perpendiculares. Entonces, como conozco este ángulo, eso puedo prolongar por alternos internos, esto se va a reproducir aquí abajo, ¿no? En este angulito, con lo vertical. Como conozco este ángulo, entonces puedo conocer esta componente en X y también esta componente en Y. Para esta componente en X, digo, aquí le aplico el seno de este ángulo, alfa P, va a ser igual a R0X sobre R0. De ahí despejo R0X y ha de ser igual a R0 por el seno de alfa P. Reemplazo valores, hago operaciones y tengo el valor R0 negativo a este lado. De similar manera encuentro este valor, digo aquí, el coseno de este ángulo va a ser a esto, sobre esta R0. De despejo esto va a ser R0 por el coseno de alfa P. Hago operaciones y me va a dar esta cantidad. Tengo ya este valor y este valor. Como conozco las coordenadas del centroide, para determinar las coordenadas del centro instantáneo veo distancias negativas, los voy a restar de estos valores. Digo, U0 de este punto del centro instantáneo va a ser igual a la distancia de este eje vertical B a este punto del centroide, que es UG, más esta distancita, algebraicamente. Tiene signo menos y me va a dar 16. Esta distancia de aquí hasta aquí es 20,83. 20,83 más menos esta cantidad, 4,21 me va a dar 16,63. Para la vertical, B0, esto va a ser igual a esta distancia BG más menos esta cantidad. Y eso me da, este BG era 17,5. 17,5 más menos 5,89 me va a dar 11,62. Entonces, determinado la posición del centro instantáneo, referido a los ejes U y B. Todo está referido a ejes U y B. Entonces, voy a necesitar para la determinación del resto del problema, debo primero identificar el reblón más solicitado. Para eso debe referir el análisis de la determinación de los radios de todos los 9 roblones a este centro instantáneo. Para eso voy a necesitar las distancias en X, en Y. ¿No? Entonces lo que hago es aplicarle sobre este punto. Voy a la siguiente diapositiva. Aquí está. Este es el centro instantáneo.
Entonces, para determinar nuevos radios, que respecto al centro instantáneo, ya no es al centroide, a estos radios referidos al centro instantáneo o al roblón imaginario 0, los voy a llamar R0, R01, R02, R03. Le voy a poner cerito arriba para que se diferencien de los otros radios. Este R0 de cualquiera de estos elementos ha de ser igual a la raíz cuadrada, supongamos para el elemento 1, esta X del R01 al cuadrado más el R01Y al cuadrado. ¿Cómo determinas cantidad? De similar manera que el otro. Conozco esta coordenada a partir de eje vertical en este punto. Entonces, estricto. U1 menos U0 al cuadrado para la parte vertical, más B1 menos B0 al cuadrado. Hago reemplazo valores, hago operaciones, y esta formulación, que es general para todos, me genera reemplazando cada uno de esos. Las partes de estas coordenadas del U0 y B0 van a ser constantes para todos los problemas, que van a cambiar las coordenadas del roblón referidas a este punto. Entonces, con eso determino el radio 1, 0, 2, 3, 4, que aquí están. Y tengo los radios de todos los elementos, de los 9 roblones. Paso a determinar lo que es la sumatoria de los radios al cuadrado. Digo, R01 al cuadrado más RC2 al cuadrado más R03 al cuadrado más R40 al cuadrado más R09 al cuadrado. Y tengo esta cantidad. La sumatoria de los cuadrados de los radios es esta. El momento debo referir a este punto, al centro instantáneo. Conozco la excentricidad y conozco esta cantidad. Entonces digo, el nuevo momento va a ser P, que multiplica a R0. Esto es en brazo, valor absoluto. Eso significa, esto era 39,91 y esto es 7,23. Sumados me dan esta cantidad. Entonces el momento respecto al centro instantáneo, 47,147 de P. Tenemos el momento. Veo en los radios cuál es el elemento más solicitado. El más solicitado, hemos dicho, por ese análisis de que este es un punto de rotación simple, el resto de los puntos se desplazan respecto a este. Y esa su cantidad de desplazamiento es proporcional a la distancia de este punto. Esa proporcionalidad del desplazamiento es proporcional a la cantidad de fuerza que necesita para equilibrar ese desplazamiento. Por tanto, el elemento más alejado del centro instantáneo O será el elemento más solicitado. Hago la comparación. R01 es 25,91, R02 20,90. Hasta aquí este es el mayor. Llegó al R3, el R3 tiene 26,23, que es mayor. Hasta aquí el R3 es el mayor. Y comparo con el R4, sigue siendo mayor el R3, 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 y finalmente veo que el roblón más alejado del centro instantáneo es el R3, con un radio igual a 26,23. Como ya tengo el roblón más solicitado, procedo a generar la ecuación que me permita encontrar la reacción en este elemento. Digo, R3, al ser igual a este momento, multiplicado por el R03, estoy encontrando el elemento 3, sobre la sumatoria de los radios al cuadrado. Momento tengo aquí 147, reemplazo. El radio es 26,23, coloco 26,23 y divido sobre esta sumatoria que aquí tengo 3,069,96.
Hago las operaciones aritméticas y me sale que este Roblón 3 es igual, la reacción, a 0,403 dp. En uniones de este tipo, bajo carga excéntrica, el esfuerzo que se genera es de cortadura en los elementos de los vástagos de los conectores. Por tanto, esta reacción, para convertir en esfuerzo, lo divido entre el área. Digo, R3 sobre el área del Roblón 3 me da el esfuerzo de corte. Como la calidad del material del que está hecho me dan el corte, entonces digo que este corte es 1500 y 1500 va a ser igual a 0,403 dp aquí sobre el área de este elemento 3. De ahí despejo el P que va a corresponder para el Roblón 3. Entonces, despejo el P3 y me da este valor. Dice que ese Roblón 3 está soportando una carga de 1870,92 kilogramos. Y esta es la máxima, porque este era el más esforzado, por tanto, los otros van a tener capacidad de soportar mayor cantidad de carga. ¿Qué es esto? Si le cargo las otras cantidades, este Roblón 3 se habrá roto, y todos los que soporten menor carga de la que estoy proponiendo. Entonces, por eso, la máxima carga resulta siendo este, que es el menor de todos. Ese es el proceso del centro instantáneo. Verificado este valor con el otro método que vimos, en el Roblón 3, podemos comparar los valores determinados por este método y el método general. No van a darnos con precisión valores iguales. Van a ser valores bastante próximos, pero no iguales. Hay una cantidad de parámetros que inciden como consecuencia de la cantidad de operaciones, redondeos, ángulos, la metodología de solución, y eso repercute en la presión esta. Sin embargo, los dos están dentro de márgenes tolerables. Las variaciones no son grandes. Vamos a ver el método que le hemos aplicado. Este es. Vamos a ver el valor de la carga. Aquí están las cargas. P1, P2, P3. El P3 evidentemente tiene 1870,92. Que tiene muy poca variación, 1870,92. 1870,92. El mismo valor. No, algo debe estar mal. Tal vez he llevado de aquí el valor. Que quién sabe, no he hecho las operaciones. No salen el mismo. Imposible que saquemos el mismo. Entonces hay que hacer las operaciones y verificar. Posiblemente en el otro, como sé que sale el valor, le he puesto un valor tal vez resuelto de esta forma y le he copiado aquí el valor. Pero no debería darnos igual. Va a haber variación, por ahí va a salir 69, no sé, 69,80 o 71,10, no sé. Bastante próximo a este valor. De todas formas, aquí tengo por un método general resuelto, pero un método general descompuesto. Aquí. En el método general que hemos resuelto nosotros la anterior clase, hemos trabajado con esta carga en esta dirección y todo el proceso hemos determinado. También en el método general podemos, en vez de descomponer las reacciones en cada Roblón en X y Y para poder encontrar su resultante en la dirección X y en la dirección Y, podría descomponer esta fuerza aquí. Y entonces, en vez de trasladar esta aquí al centroide, traslado esta fuerza en X y en Y.
y el efecto de la excentricidad, pero con estas cargas descompuestas, el momento a partir de eso. Eso me va a ayudar a determinar las reacciones en cada reblón directamente en la dirección X y Y. Es otra forma del método general. Trabajo con las fuerzas descompuestas y encuentro con eso, y aquí las reacciones ya me van a dar en direcciones X y Y, tanto la prima como la segunda. Entonces aquí está resuelto de esa forma este otro método. Aquí dice el problema. Como es el mismo, vamos a leer la última parte. Determine la carga máxima que puede soportar la unión por el método general y cargas Px y Py. Estoy diciendo que resolvamos descomponiendo esta en Px y en Py, de tal forma que las reacciones en X y en Y nos den las primas y las segundas. Y ya nos olvidamos de descomponer aquí. Trabajamos con estas fuerzas descompuestas. Entonces, de esa forma, este está resuelto de esa forma, que tampoco va a ser igual que al otro, pero las tres tienen valores parecidos. Vamos a ver. Aquí está. Este es el método. Aquí está. Este está resuelto, no está copiado los valores. Me falta alguna gráfica incorporarle. Bueno, están las R1X, así nos va a dar R1Y. Y aquí simplemente vamos a, ya son las resultantes de las X. Aquí descompongo las fuerzas, determino el centroide, encuentro las distancias X, X1, X2, X3, Y1, Y2 de cada reblón respecto al centroide. Esta distancia, esta distancia, esta distancia, esta distancia, son las X. Esta es la X sobre esta línea. Cito, estito, estito. Y las Y son estas distancias respecto a este eje. ¿Bueno? Porque voy a necesitar para determinar lo que es las reacciones. Entonces, en esta metodología también determino la porción de la carga, le llamo a la distancia horizontal del centroide del conjunto de reblones a la porción de la carga, XP, en dirección vertical le llamo YP, y el momento respecto a estas cargas descompuestas va a ser PX por YP más PY por XP, y me da el mismo momento, 39,91. Entonces necesito también encontrar esto. Esta sumatoria de X al cuadrado más Y al cuadrado es exactamente los radios, la sumatoria de los radios al cuadrado. Entonces, haciendo estas operaciones me da esta cantidad. Las R', como los áreas son iguales, el R'1X y el R'1, 2X, 3X, 4X hasta el 9, van a ser el mismo. Porque la carga divido entre el número de reblones, al ser las áreas iguales, son iguales estas reacciones, las primas, debido a la carga axial. R''Y va a ser igual a la PY dividido entre el número de reblones y me va a dar esta cantidad. Este es positivo porque va a este lado y es negativo porque va hacia abajo, en las equilibrantes. Las segundas determino con estas ecuaciones, que están encontradas a partir del comportamiento de las cargas descompuestas. R segunda en NX, que es para cualquiera de los reblones, va a ser igual al momento multiplicado respecto al centroide, multiplicado por la distancia Y del centroide al elemento en consideración. Y esta sumatoria que representa esta cantidad. Para el R segunda Y, hago similar operación que cambia esta distancia. Digo que va a ser igual al momento por esta X sobre que representa la distancia X del centroide al elemento donde quiero determinar, al reblón en el que quiero determinar la reacción, sobre la sumatoria de series al cuadrado. Le aplico esto y saco las series segundas 1, 2, 3, 4, 5 hasta 9 en X y en Y. Tengo los valores en X y en Y. Una vez que tengo estos valores, tanto las primas como las segundas, encuentro la resultante en X.
la reacción 1X va a ser igual a más R1X', R'1X, más R segunda 1X. Tengo la resultante A de 1. Y eso hago esta con cada uno de ellos. En suma algebraica están ya con los signos aquí respecto al sentido que van a actuar las reacciones en cada roblón debido al momento. En la dirección Y, lo mismo. Hago la composición de esto con esto. Para el elemento 1 va a ser menos R'1Y y más R segunda 1Y. Encuentro la reacción. Una vez que tengo los resultantes que están aquí, ahí está la resultante en X, resultante en Y de cada uno de los roblones. Entonces, para encontrar esta R en el elemento 1, ¿qué hago? Le aplico Pitágoras. Digo que el Rn va a ser igual a la raíz cuadrada del Rnx al cuadrado más Rny al cuadrado. Esto al cuadrado más esto al cuadrado, raíz de eso, y me da esta cantidad. Y tengo la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, hasta la 9. Como ya tengo las R's, igualo a lo que es tau por A. De este tau por A despejo P y me va a hacer tau por A sobre esta cantidad. Y encuentro las reacciones. Y aquí están esas reacciones. Encontrado de esta forma, que queríamos comparar el punto 3, el punto 3 tiene determinada de esta forma, método general con carga descompuesta, 1884-96. Vamos. Este roblón 3 por ese método sale 1884-93. Aquí nos sale 1870-92. 14 kilos más o menos de diferencia. En casi 2000 no tiene dividido esa diferencia de aproximadamente 14 entre ese 1880 representa una cantidad bastante pequeña de variación. 1884-96 dividido, no, le vamos a restar 284-96 menos 870-92, 14 dividido entre 1884-96 representa del orden ni del 1%, representa del 0,7%, o sea, no llega ni al 1%. ¿Bueno? Entonces una cantidad, una variación muy pequeña que nos dice que los dos métodos están dentro de rangos totalmente aceptables. Con esto estaríamos acabando lo que son roblones. Si tienen algo que comentar, algo que preguntar, alguna duda, adelante, les escuchamos. Debo entender del silencio que todo está perfectamente comprendido. Sí, buenas tardes. Dime. ¿Y un problema, podemos usar este método o el otro, o es que usted nos va a especificar qué método debemos usar para resolver determinado Ambas problema? Ambas cosas pueden ocurrir. Me imagino que estás refiriendo al examen, ¿no? Bueno, a examen y o práctica, digamos. Si no dice el método en el examen o en la práctica, si dice determine la máxima carga o el esfuerzo o los esfuerzos de trabajo en los roblones, no dice método. Si quieres, haces por un método o el otro, el que tú desees. Si especifica método, sí debes hacer por ese método. A veces se plantea un método porque tiene alguna característica muy particular en el comportamiento de esas uniones. ¿No?
A veces puede ser que resulta más simple y el tiempo que tienen es muy poco. Entonces, de hecho, si no menciona método, la selección tiene que ser de acuerdo al tiempo que disponen, porque el tiempo de aplicación para la resolución por un método u otro es diferente, ¿no? Especialmente si tienen hartos roblones. Y su distribución, si no es simétrica. Si la distribución de roblones es simétrica, es simple resolver por cualquiera de los métodos. Pero podemos haber generado una distribución asimétrica, de tal forma que dificulte este proceso. Hay muchas variantes en esto. Entonces... Inge, por favor, antes de que avance, buenas tardes, por favor, ¿será que puede ampliar un poco más su pantalla? Claro. Muchas gracias. ¿No se veía? Muy poco, y más que todo en las gráficas, ahí es donde menos se veía. Sí, es que no, las gráficas están ampliadas al máximo, por eso en cada imagen estamos colocando una gráfica. Después no se puede porque se sale ya en la parte vertical, entonces un poco no cabe en la hoja, y también las gráficas necesitamos mostrar de dónde sale cada parte. O sea, no puedo mostrar la gráfica, luego escribir, volver a la gráfica, luego escribir, ¿no? Por esa razón un poco está estructurado de esa forma. De todas formas, lo que se les puede ayudar aquí, adelante, me dicen. Entonces, estuvimos hablando de la pregunta de su compañero. Decía su compañero que si pueden resolver por el método que deseen. Si no dice método, por el que ustedes crean, por el que mejor manejan, por el que creen que es el método que mejor les puede dar el resultado, absolutamente válido. Pero si dice método, sí deben emplear ese método. Sí especifica método. ¿No? ¿Está claro? Sí, gracias, Inge. Bien, entonces con esto damos por concluido la parte de uniones roblonadas. En este tema, cuando hemos hecho clasificación por el tipo de elemento de unión, hemos visto que podían darse uniones roblonadas, uniones empernadas, uniones de pasador y uniones soldadas. Las uniones roblonadas y los de perno se comportan de la misma forma, el análisis es el mismo, salvo la diferencia en las uniones que transmiten la carga por efecto de fricción, solo trabajan con los pernos. Estos pernos deben tener características particulares de alta tensión para generar ese proceso de apriete por las tuercas y generar que ese agarre en la rugosidad de las placas, de las caras que entran en contacto, o la superficie que entra en contacto de las placas unidas, no se desplace una con respecto al otro, salvo ese caso que difiere, que no se puede dar en los roblones y en los pernos. El resto del análisis es exactamente igual. También habíamos indicado por el tipo de carga, entonces hemos visto que podía darse una carga axial, una carga excéntrica, a momento puro. Y hemos visto los roblones a los 3 tipos de carga. Entonces, siguiendo con este proceso, vamos a entrar a analizar las uniones de pasador. Las uniones de pasador son unas uniones de comportamiento muy, muy particular. Tienen comportamientos de tal manera que normalmente reciben grandes cantidades de cargas. Son uniones que nos permiten transferir a través de estos apoyos grandes cantidades de carga. 2, que permiten rotación libre de sus elementos conectados. Quiere decir que en este tipo de uniones anulan el efecto de momento en este punto de unión por esa holgura que tienen los elementos,
y eso puede generar ventajas en algunos tipos de unión. Entonces, para esto voy a irme a generar el material correspondiente que nos va a ayudar para ver el análisis de este. Entonces voy a compartir con ustedes estas diapositivas para que podamos ver lo que son las uniones de pasador. Uniones de pasador. Ahí está. Las uniones de pasador son aquellas uniones que se realizan como elemento de unión con pasador. Pueden tener diferentes arreglos geométricos. Puede ser un pin vertical que recibe las cargas del elemento a través del cual quiere transferir las cargas a la unión, una horquilla inferior, un arreglo. Puede haber una horquilla de 2 pines arriba o de 3 pines y abajo de un pin, de 2 pines, de 3 pines, y puede hacer diferentes arreglos. Pero en general, en todos los arreglos, puede darse en esta unión de pasador los siguientes comportamientos. 1. Normalmente, en este tipo de elementos, estos espesores de estos elementos que vamos a conectar son bastante apreciables. Al ser elementos pequeños, pines pequeños, elementos pequeños que transfieren y reciben las cargas, entonces, al ser bastante gruesitos esto, podría darse 2 formas de transmitir las cargas hacia el pasador. Si comparado con la longitud del pasador, el diámetro del pasador, estos espesores son bastante apreciables, planteamos la distribución de las cargas en el espesor y tratamos esa unión como con cargas distribuidas. Si estos no son tan de mucho espesor, relativamente gruesitos, y esta carga podemos hacer que esté aplicado en el eje de ese elemento, de esta forma, como cargas concentradas en el eje de los elementos. Eso respecto a las cargas. Respecto al arreglo geométrico de la unión, podían darse uniones parecidas a esta, en la que esta separación entre elementos conectados, estitos, que se llaman holguras, sean pequeñas. La suficiente para que puedan rotar una con respecto a la otra sin generar rozamiento, o la suficiente para que pueda hacerse el mantenimiento respectivo de la unión. Si es el caso, si estas holguras son pequeñas, entonces podríamos asimilar el comportamiento de esto al caso de uniones roblonadas y hacer su análisis de forma muy similar a las uniones roblonadas. En las uniones roblonadas nosotros hemos determinado esfuerzos de tensión, de corte y de apoyo. En este tipo de uniones, la tensión no es necesario verificar, puesto que las cargas que aplicamos en la mayoría de los casos son de compresión y no de tracción. La probabilidad de rotura de este elemento por efecto de tensión es casi imposible. Primero, son de espesor bastante apreciable comparados con los otros elementos de unión. Por tanto, no es necesario hacer tensión en este elemento, salvo algún caso muy particular en el que quisieran, y hay que hacerlo de forma similar, tratando que la carga que incide en el elemento y la línea de rotura sean perpendiculares, para generar el área que se opone al efecto de rotura por tensión. Salvo casos muy particulares en el que creen que sea necesario, lo hacen de esa forma. Luego, el corte hacen exactamente igual, dicen el esfuerzo de corte es igual a la carga que incide sobre la unión, dividido sobre el área de corte,
hacemos el área de la sección transversal del vástago del pasador y número de planos de corte, 1 y 2, NP. Y listo, y tenemos el esfuerzo. Para el apoyo, hacemos entre este elemento y el soblón exactamente la misma fórmula. Esfuerzo de apoyo entre la placa, entre el elemento de pin de espesor T1 y el vástago va a ser igual a la carga que incide sobre esto, sobre el área nominal de contacto. El área nominal de contacto es el diámetro por el espesor del elemento en el que estoy determinando. Y eso le aplico para todos. Y eso es todo. Si estas holguras son grandes, por ejemplo, podría darse que el arreglo sea de esta forma. No siempre exacto, pero algo así. Aquí estoy exagerando para que se pueda entender. De tal forma que la carga superior transmite a través de este pin y los inferiores a través de la horquilla que tiene 2 pins. Vemos que en esto estas holguras son grandes. Si estas holguras son grandes, este elemento pasador va a comportarse como viga. Entonces debo asimilar al comportamiento de viga. Entonces esquematizo de acuerdo al arreglo geométrico de la unión, coloco el eje del pasador, la línea discontinua, luego la carga como carga concentrada o distribuida, la que corresponda. Yo aquí para el análisis estoy poniendo carga concentrada y los elementos que equilibran esta carga en estos puntos, estos pines. Luego determino esta distancia entre estos elementos, ¿no?, que va a ser desde T2 medios más la holgura más T1 medios. Y una vez que he determinado estos, determino en esta viga, asimilar a viga simple. En este caso, podría ser una viga simple, viga continua, dependerá de este arreglo. Entonces, en este caso, determino el máximo corte y el máximo momento. Para algunos casos, así como este tan simple, es el momento. El corte es igual a las reacciones de apoyo y el momento va a ser debajo de esta carga. Para esta viga. Para los ver, o si por simple inspección pueden identificar las magnitudes y los puntos de ocurrencia, entonces lo hacen. Si no, hay que hacer un análisis estructural. Entonces, en este caso, como viga, ¿qué va a ocurrir? Uno, que se puede flexar esto. Entonces tendré que generar una flexión. Ustedes conocen la fórmula de la flexión simple respecto a un eje, que es igual, sigma es igual a m por c sobre i. Le aplico eso, adecuo para este comportamiento. Entonces, aquí está la viguita, las distancias, el corte máximo, que he dicho que es esto, el momento máximo debajo de esta carga, y lo que es la flexión. M, que es sigma igual a mc sobre i. Entonces, este es el esfuerzo. ¿Qué va a generar cuando se deforme este elemento así? Se va a curvar por la forma, por el arreglo. ¿Qué va a generar en este? Estas fibras superiores se van a comprimir, se hace una curva cóncava. Y las fibras estas de abajo se van a estirar porque se alargan. Van a formar una curva convexa hacia abajo. Por tanto, este esfuerzo va a ser de tracción de compresión por flexión. Entonces digo, ahí, el esfuerzo de tracción-compresión ha de ser igual al momento máximo que se genera en esa viga por la distancia del eje de flexión, sección circular, el eje va por el centroide, el eje horizontal, y esa es la mitad del diámetro hacia la fibra más alejada, tanto superior como inferior. Es igual a ambos lados porque esta sección circular es doblemente simétrica. Entonces le pongo por diámetro medios y sobre el momento de inercia de la sección circular. Y alcanzo esta ecuación. Con esta ecuación determino el esfuerzo por flexión. El esfuerzo de corte en vigas es una de las ecuaciones
que han determinado cuando han visto en RACE 1 esfuerzos en vigas. El esfuerzo en vigas tau en el plano es igual al esfuerzo de corte B por el momento estático dividido sobre la inercia por el diámetro del pasador. Y esto puedo simplificar para elementos de sección circular, ¿sí? De sección circular. B, el corte va a seguir siendo el corte máximo. Este momento estático de sección circular pongo el eje, y ese momento estático es el área de la parte que queda arriba o abajo del elemento de la sección circular, multiplicado de este eje al centroide del elemento. Ese es el momento estático. Reemplazo momento estático de esa media circunferencia y divido entre la inercia de este elemento, que es pi por diámetro a la cuarta sobre 64, y por el diámetro. Haciendo simplificaciones y equivalencias, voy a encontrar esta ecuación, que es 4 veces el esfuerzo de corte sobre 3 veces su área de la sección. Esta ecuación es solo válida para secciones circulares. Esta es general. Por eso hemos convertido para el caso del pasador. Entonces, con esto determino el esfuerzo de corte en comportamiento de como viga. Para el esfuerzo de apoyo, igual que en roblones, el asiento entre el conector y el conectado es en el semiperímetro de la perforación y el semiperímetro del diámetro exterior del pasador. Por tanto, no cambia. Digo, el esfuerzo de apoyo entre la placa de espesor TN, aquí ponemos si es la placa 1, la placa 2, la placa 3, la carga que incide sobre esa placa, si esto es la placa de espesor T1, entonces la carga que incide sobre la placa de espesor T1, dividida sobre el área nominal de contacto. El área nominal de contacto es el diámetro del pasador multiplicado por el espesor de la placa. Y eso repito las veces que sea necesario con respecto a cada una de las placas con las que quiero determinar este valor. Y de esta forma he encontrado lo que son los esfuerzos cuando considero como viga. Aquí están como unión roblonada. Estamos repitiendo lo que les he indicado anteriormente. Cito espaciadores. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Dónde están los 60 estudiantes? No hay, dormidos. Aquí estamos, Inge. Yo creo que han comprendido, por eso están calladitos, o se han dormido. Bueno, para completar este análisis, voy a plantearles un problemita numérico. Entonces, aquí está el problemita numérico. Dice aplicación. 1. En el apoyo extremo de un puente pequeño, el apoyo extremo de un puente pequeño está construido con una unión de pasador. Figura tal, ahí está la figura, donde los elementos unidos tienen los espesores de T1 10, T1 centímetros, T2 6 centímetros, 6 y 6. El pasador utilizado tiene el diámetro de 12 centímetros, este diámetro es 2 centímetros. Las holguras entre los elementos conectados 8 centímetros, 8 centímetros, y la carga transferida por el puente al apoyo es de 70 toneladas. Esta viga en su extremo dice que transfiere a este apoyo 70 toneladas, 70 toneladas. En estas condiciones determinar los esfuerzos a los que están trabajando los diferentes elementos de la unión. Nos están preguntando o nos están pidiendo que calculemos, está pidiendo el problema que calculemos los esfuerzos a los que está siendo sometido en este arreglo, estas dimensiones y esta carga aplicada al elemento.
Para su solución, planteo el esquema. Como tiene algunas grandes, voy a suponer que esto va a trabajar como viga. En realidad va a trabajar como viga. Entonces, genero este eje del pasador y estas cargas voy a considerar para este problema como cargas concentradas, aplicadas en los ejes. Determino esta distancia, va a ser T2 medios más holgura más T1 medios. Y este lado se va a repetir. Entonces, la solución, planteo el esquema. Este es el esquema. El eje del pasador, la carga P que recibe a través del nervio de la viga, 70 toneladas, y los pines de la horquilla inferior que van a soportar o equilibrar a esta carga. A este llamo RI, a este llamo RD. La separación de ese arreglo sacamos que T2 medios más H más T1 medios. Hasta aquí. Y este es lo mismo. Entonces digo, en este arreglo, el esfuerzo de corte, por simetría, esta carga va a ser distribuida en estos apoyos. Cada apoyo va a recibir P medios. Entonces ese P medios va a ser el corte máximo. Digo, P máximo, RI igual RD, igual a P medios. Como es 70 toneladas, P medios en kilogramos, 35.000 kilogramos. Esta longitud total, desde aquí hasta aquí, 32 centímetros. El momento máximo va a ser en este punto. Es una carguita simple de dos apoyitos con una carga en su centro de la viga. Esto es igual el momento a esta reacción multiplicado por este bracito. Entonces digo, momento máximo a esta reacción por LB medios. Esto es LB, longitud de viga, desde aquí hasta aquí. Como está en la mitad, multiplico por esto que es LB medios. Y eso reemplazando valores, haciendo operaciones, me da un valor de 560.000 kilogramos centímetros. Ya tengo el momento. Para encontrar el esfuerzo, está en función del momento, el diámetro del pasador, que es dato, y la inercia. Está la inercia. Sección circular, con cualquier par de ejes, la inercia es la misma, para cualquiera de los ejes, porque es una figura doblemente simétrica. Entonces digo, este momento de inercia es I es igual a pi por diámetro a la cuarta sobre 64. Y tengo, haciendo operaciones, reemplazando valores, pi por el diámetro es 12 por 12 a la cuarta sobre 64, me va a dar este valor. Le aplico en la fórmula 560.000 el momento, diámetro del pasador 12 centímetros por 2 veces 1017,88 centímetros. Hago operaciones y dice que el esfuerzo al que está trabajando las fibras extremas superior e inferior del pasador es igual a 3.300,98 kilogramos centímetro cuadrado. La parte superior está siendo afectada, en esta parte, a un esfuerzo de compresión de 3.398 kilogramos. En esta misma sección, la parte inferior, que es la más solicitada, está trabajando a una tracción de 3.398 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ya tenemos el comportamiento por flexión. Procedemos a determinar el comportamiento por corte. Para generar el corte hemos dicho que tau es igual a 4 veces el esfuerzo de corte sobre 3 veces el área. Entonces 4 por, hemos encontrado aquí el corte, 35.000 kilogramos,
Entonces aquí en el corte digo 4 por 35.000 sobre 3 que multiplica a pi por 12 al cuadrado sobre 4, que es el área. Hago operaciones y dice que se corte en el elemento conector, en el vástago del pasador, es de 412,63 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, está soportando un esfuerzo de corte el vástago del pasador de esta magnitud. Esfuerzo de apoyo. El apoyo tenemos en el elemento dos espesores diferentes. Este pin con espesor T1, este con T2 y este con T2. Los hago para este y el pasador, para este con este pasador, y eso será lo mismo para este. Entonces, digo, esfuerzo de apoyo entre el elemento del pin de espesor T1. Digo, el esfuerzo de apoyo en el elemento de espesor T1 va a ser igual a la carga que incide sobre ese elemento sobre el área nominal de contacto. Diámetro del pasador por el espesor del pin en el que estoy trabajando. Esto es el elemento de mayor espesor, es el nervio de la viga y recibe 70 toneladas. 70.000 kilogramos dividido entre 12 por 10. Hago operaciones, me va a dar esta cantidad. Dice que al apoyo entre lo que es el semiperímetro esta parte superior así, semiperímetro de la perforación de este nervio y el semiperímetro de este pasador que es en la parte que asientan, ambos están trabajando a esta magnitud de esfuerzo. Entre la placa de espesor T2 y el vástago del pasador, digo esfuerzo de apoyo en el pin de espesor T2, la carga que incide sobre este elemento, dividido entre el área nominal de contacto, el diámetro del pasador por el espesor T2. Esto es 35.000, este es 12 y este es 6. Hago operaciones y me da 486,11 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Qué me dice esto? Que aquí, en este semiperímetro, como esto aprieta así, esta parte va a apretar en esta parte inferior, en el semiperímetro, ¿no? Este lado hasta tanto del vástago como de la perforación. Y esta parte están en ese contacto, están trabajando a esta magnitud de esfuerzo de apoyo. Eso es los esfuerzos de trabajo. Hemos hecho un ejemplito de unión de pasador. Pueden haber diversos arreglos. Esa es la metodología. Ahora, algunas veces, en algunos ejemplos o en algunos elementos a analizar, podría no ser tan simple el elegir si va a funcionar como viga o va a funcionar como unión robronada. Entonces, esta holgura podía ser mayor al 0,5, a la estrictamente necesaria de mantenimiento o de evitar la fricción. Sin embargo, podía ser también una cantidad pequeña comparada con el efecto de que probablemente puede generar flexión. Y la decisión de asumir si voy a analizar como viga o como unión robronada no podía no estar tan clara. Ante la duda hago los dos y considero bien hecho aquel que me dé el estado más crítico, aquel en el que las condiciones de trabajo generen comportamientos más delicados que el otro elemento. ¿No? Ante la duda. No hay una referencia, un número que diga cuando la holgura sea tanto o mantenga esta relación, tomamos con viga. No hay. Es simplemente apreciación de cada uno en base a los conocimientos y la cantidad de ejercicios que van a resolver, que les va a abrir la posibilidad de diferenciar cuál es el comportamiento. De entrada, cuando han analizado vigas, ustedes han visto que cuando la viga es larga,
normalmente la que determina su capacidad de carga es el efecto de la flexión. En vigas de longitudes cortas, normalmente lo que determina su capacidad de carga es el corte. ¿No? Entonces, todos estos conocimientos más este efecto de holgura les va a aclarar cómo deben considerar estos efectos. Este es el tema, hemos concluido pasadores. Entonces, concluido uniones de pasador. La próxima clase entramos a lo que son uniones de soldadura. Por cierto, ya les he publicado sus prácticas de este tema, del tema 1. Vayan resolviendo, cosa que no les pise el tiempo. Hasta los problemas roglonados de pasador ya pueden ir resolviendo. Y luego los de soldadura vamos a verlo en el curso de la semana. Mañana empezamos y 1 o 2 clases empezaremos y para terminar este tema 1. Bueno, si no hay nada hasta aquí, nos vemos, jóvenes, el día de mañana. Hasta luego. Hasta mañana.